Bueno, mis hermanos, ya sería el tercer sábado que estamos viendo la obra de Dios por el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso. Y como hemos venido estudiando pues, en varias diferentes enseñanzas, podríamos llegar a perder la perspectiva de todo el pasaje, de todo lo que el Señor viene haciendo en esta ciudad, si podemos separarlo por enseñanza como hemos venido haciendo. Y no es malo, pero como decíamos, podemos perder la perspectiva completa de la obra que Dios está haciendo, porque aquí tenemos el ejemplo de la obra del Señor en una ciudad desde la evangelización hasta el impacto, como vamos a ver hoy, que empieza a tener el evangelio ya en la ciudad de Éfeso, y no solo en Éfeso, sino en todo Asia, porque bueno, recapitulando para que tengamos todo esto en mente, recordemos que Pablo llega a Éfeso, él enseña el evangelio por espacio de 3 meses en la sinagoga, aparta a los discípulos por causa del rechazo del evangelio de los judíos, y Pablo comienza un ministerio de enseñanza, que como habíamos leído, llegó a toda Asia Menor, que es la actual Turquía, y vimos que Dios apoyaba este ministerio por medio de prodigios, señales, milagros, como veíamos, extraordinarios, por los cuales Dios estaba respaldando esta obra. Y veíamos que lo más tremendo era que las vidas estaban siendo transformadas, al punto que hasta los propios creyentes, que aún tenían cierto trasfondo ocultista, trajeron esos libros de magia, los quemaron en público y confesaban públicamente sus pecados pasados. Entonces vimos que había una tremenda conmoción o un tremendo obrar de Dios que estaba ocurriendo en este lugar. Y vamos a ver que mientras unos abrazan y se aferran a los ídolos, otros se aferraban al Señor y a sus palabras, experimentando un cambio cada vez más profundo que ya no solamente estaba teniendo efecto en ellos, porque la vez pasada vimos cómo Dios estaba transformando vidas particulares. Venían y comenzaban sus pecados. Los creyentes estaban siendo afectados por el ministerio de la palabra y el poder de Dios. Pero vamos a ver, mis hermanos, que si solamente el evangelio nos afectara a nosotros y no tiene ningún impacto en la sociedad, mis hermanos, algo estamos haciendo mal. Porque el evangelio primeramente llega al individuo y luego, por el ministerio de la palabra, vamos siendo limpiados, vamos siendo transformados, y eso finalmente, si realmente está ocurriendo algo en nuestras vidas, no va a quedar sin impacto a aquellos que nos rodean. Y eso es lo que vamos a ver que hoy pasaba en Éfeso. Ya no solamente vamos a ver los creyentes afectados por la palabra de Dios, vamos a ver toda una ciudad. Muchos hermanos, cuando suelen enseñar sobre este tema, hablan del alboroto en Éfeso, pero realmente vamos a hablar del impacto del evangelio en Éfeso. Eso a veces causa alborotos, pero es el impacto de lo que Dios está haciendo, que hace en nuestras vidas, que hace en nuestras familias y que hace en la sociedad. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy en estos pasajes, porque si el evangelio realmente afecta la vida de las personas, el corazón y la mente del creyente no pueden seguir iguales. Y al ser transformados estos, es inevitable el siguiente paso: familias, amigos, ciudades, naciones, impactadas por el poder transformador de la palabra de Dios. Y podemos decir claramente, mientras mayor el número de creyentes afectados, mayor va a ser el efecto en la sociedad. Entonces, mis hermanos, cuando Dios hace una obra genuina y poderosa en la vida de las personas, especialmente en lugar que nosotros nos ospongamos y más bien nos dispongamos, mayor será ese efecto alrededor nuestro. Entonces, vamos a comenzar a verlo en el versículo 23, que nos va a situar un poco en el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Dice, por aquel tiempo. Entonces, recordando a mis hermanos, el versículo 21 y 22 mencionan que el apóstol Pablo había decidido en su espíritu ir a Jerusalén, y de camino iba a visitar algunas iglesias en Macedonia, en Acaya, y luego él decía que quería llegar hasta Jerusalén. Entonces, este es el tiempo de la preparación del apóstol Pablo para salir a su viaje a Jerusalén. Está terminando su ministerio en Éfeso y se está preparando para salir. Y mientras se preparaba para salir, es que esto que vamos a leer hoy está aconteciendo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Lucas nos explica que por este tiempo de preparación de Pablo surgió un alboroto, una situación, que podía también ser traducido como conmoción, disturbio, por motivo del camino. También Lucas nos dice cómo fue pues así decirlo, el tamaño, no fue pequeño. Una forma que hemos visto bastante hablar antes a Lucas, como cuando hubo la contienda o la división entre Pablo y Bernabé, que no fue pequeño, el asunto que ahí ocurrió. Bueno, aquí tampoco fue pequeño,
Pablo cuenta un poco, porque él escribe desde Éfeso la epístola a los Corintios, la primera epístola. Y él le cuenta un poco a los Corintios lo que estaba pasando por allá, cómo fue esa posición no pequeña. Primera de Corintios 15:32, que no vamos a ir ahí, describe cómo Pablo luchó contra fieras en Éfeso. ¿No? Yo siempre que leía este pasaje pensaba como que tal vez metieron en el circo romano y un león, pero no. Aquí Pablo está usando como una expresión por el contexto y por lo que vemos, porque Pablo nunca fue apresado en Éfeso, nunca estuvo, como vamos a ver hoy, en ese tipo de peligros. Se refiere a la situación que le enfrentó ahí. El hermano Simon Kistemaker, hablando de esta frase de Pablo, dice, si tomamos el comentario de Pablo figurativamente, es decir, seres humanos que pelearon como bestias salvajes, entonces comenzamos a entender la fiera oposición que los cristianos tuvieron que sufrir en aquella ciudad de Éfeso. O sea, no es que Pablo se enfrentó con fieras, sino con una oposición feroz, salvaje, de parte de aquellos que eran detractores del Evangelio. Entonces no fue algo pequeña la oposición, según esa descripción. Y también se dice que fue por motivo del camino. El camino es una forma común de referirse a los cristianos en aquella época. Pero aquí Lucas escoge usar estas palabras para resaltar la diferencia de la vida de los cristianos de la de los incrédulos en Éfeso, ya que camino era un hebraísmo que solía asociarse a la forma de vivir de las personas, su caminar, su conducta, su modo de vida. O sea, hubo un alboroto, una sedición, una conmoción por causa de la vida transformada de los cristianos en Éfeso. Entonces esto nos va mostrando un poco por qué hubo este alboroto. No era porque sí. La vida de los cristianos estaba impactando la sociedad. Y si algo diferenciaba la vida de los primeros cristianos en los primeros siglos, era la radical diferencia de sus vidas con la gente contemporánea de ellos, que vivía a su alrededor, con la sociedad. Ayudaban a los necesitados, amparaban a los huérfanos, socorrían a las viudas, tenían cuidado de los necesitados, mostraban amor aún a sus enemigos. Los cristianos mostraban una vida completamente diferente a la sociedad que los rodeaba. Entonces podríamos decir que el alboroto, disturbio, conmoción no fue pequeño y tuvo una causa que estaba relacionada con la vida de los cristianos, con su conducta. Y aquí se nos presenta entonces el siguiente versículo, quién era el alborotador. Sabemos cuál es la circunstancia, el contexto. Entonces después de presentar el contexto, Lucas él siempre entra a los detalles. Entonces dice, hubo un alboroto, y ahora va a escribirnos cómo fue ese alboroto, por causa del camino. Versículo 24. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes. Y dijo, compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Un poco de contexto para entender por qué Demetrio empezó a alborotar la ciudad. En la ciudad de Éfeso, como ya hemos venido explicando, estaba el templo de la diosa Diana, también llamada Artemisa, y muchos acudían de todas partes del imperio romano, incluso más allá, a visitar este templo y pues a traer sus ofrendas a la diosa, y ya cuando pues terminaban su peregrinación, por así decirlo, ellos iban a los artesanos y compraban templecillos para llevarse como el recuerdo, ¿no? El templo de la diosa Diana, estatuas de la diosa Diana, el llaverito de la diosa Diana, ¿no? Y se iban de vuelta para sus hogares, y bueno, en aquel tiempo era muy común los dioses domésticos. Entonces llevaban esa estatua de Diana y como que continuaban el culto a Diana en sus casas. Sería el equivalente como ir hoy a Chiquinquirá, ¿no? Ahora en Semana Santa, voy al templo Chiquinquirá y antes de irme me compro, ¿no?, la estatua de la Virgen de Chiquinquirá, el templo de la Virgen de Chiquinquirá, y voy a mi casa y le prendo velas. Sería como para que entendamos un poco el contexto. Y de esto vivían estos artífices, de este comercio, de estos visitantes. Entonces podemos decir que vivían del turismo religioso. Y ahora Lucas nos presenta este alborotador en este contexto, porque cierto platero que se llamaba Demetrio. Al parecer este era el vocero del gremio de los artífices. Podría ser que Demetrio hiciera maquetas o diseños para aquellos templecillos de plata y de Diana, porque se nos dice que producía no poca ganancia a los artífices. Entonces parece que Demetrio hacía las maquetas o hacía nuevos diseños innovadores y los artífices pues los producían en masa. Era como el diseñador de aquella época, solo que se encargaba de diseñar
templos y maquetas de Diana. Y los demás artífices parece que les gustaban los diseños y los producían en masa, entonces les producía buenas ganancias. Entonces él como que los representaba, como que agrupaba todo ese gremio, todo ese sindicato, podríamos decir, de ese tipo de trabajos en aquella región. ¿Y cuáles eran sus argumentos para alborotar el pueblo? Decía, primeramente, el primer argumento que vemos que dice, nuestro trabajo está en peligro, versículo 25. Reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Entonces se le presenta el asunto muy, muy simple. Vivimos del comercio, vivimos de estas estatuillas, vivimos del comercio religioso. Estos templecillos de plata que hacemos y vendemos. Vivimos del turismo, vendemos de vender productos. Y ahora está en peligro nuestro sustento. ¿Ustedes saben que vivimos de esto? ¿Cuál era la causa? Dice él, el ministerio de enseñanza del apóstol Pablo era el problema. Algo estaba estorbando esta empresa, este enriquecimiento que ellos tenían, versículo 26. No, y cuando ellos escucharon que se trataba de finanzas, pues le pararon oídos. Y entonces diciendo el versículo 26, y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Entonces, la enseñanza de Pablo, como veíamos hace 2 semanas, había llegado a toda lo que era Asia, Asia Menor, como decíamos en la introducción, la actual Turquía, y tanto a oídos de griegos como de judíos, nos dice el versículo, más arriba. O sea, la palabra de Dios había llegado a toda Asia, y todos griegos, judíos, paganos, adoradores de ídolos, todo tipo de personas, esclavos libres, estaban escuchando o ha llegado hasta ellos la predicación del apóstol Pablo. ¿Y esta enseñanza en qué consistía? En el evangelio y la vida cristiana, según la palabra de Dios, la cual se oponía a la idolatría y desenmascaraba los ídolos falsos que ellos adoraban como dioses. Fue lo que está aquí diciendo Demetrio. Dice que aquellos que estamos haciendo estatuas de Diana no son dioses verdaderos. Entonces, ¿por qué estaban bajando las ventas de las estatuas de Diana y los templecillos? La respuesta está en el versículo 20 más arriba, que ya hemos estudiado. Dice, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. La palabra del Señor, que es poderosa, ya había llevado a muchos a quemar antiguos libros de magia y dejar prácticas ocultistas. Y ahora también estaba tocando el asunto de la idolatría. Estaba llegando más lejos la palabra de Dios. Había una afectación, un impacto en la palabra de Dios, ya no solo en los creyentes, sino que estaba influenciando hasta la sociedad, hasta los no creyentes que simpatizaban con la enseñanza. De tal manera que la sociedad estaba cambiando a uno de los aspectos más fundamentales. A punto que aún la economía estaba siendo afectada, estaba siendo transformada. Además, cuando el evangelio llega, hasta la economía es transformada, hermanos. En una ciudad, en un país. Porque aquellos que vivían del pecado, van dejando el pecado, van dejando esos negocios turbios. Entonces todo empieza a cambiar, hermanos. El evangelio tiene que afectar toda la vida, hermanos. El evangelio afecta hasta nuestros bolsillos, lo que compramos, cómo gastamos el dinero, y eso empieza a afectar también la sociedad. Esto es una descripción aquí abrumadora del poder que tiene el evangelio de Jesucristo y la palabra de Dios para cambiar la vida de personas, su sociedad, su política, su economía. Y el apóstol Pablo había dicho a los corintios acerca de todo esto que estaba viviendo allí en Éfeso. 1 Corintios 16, 8 y 9. Nos describe un poco el apóstol Pablo el tremendo obrar de Dios que estaba ocurriendo ahí en ese momento. 1 Corintios 16, 8 y 9 dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. No le estaba pensando viajar, pero dijo, me voy a quedar hasta Pentecostés. ¿Por qué se iba a quedar hasta Pentecostés? Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Parece que pues, nos estuviera describiendo lo que estamos estudiando hoy. ¿No? La palabra de Dios estaba prevaleciendo poderosamente en la vida de las personas. Gente se estaba convirtiendo, estaban cambiando la vida, estaba cambiando la sociedad. Y Pablo dijo, me voy a quedar un rato más, porque Dios me ha abierto una puerta grande para un servicio eficaz. Pero hay adversarios. Hay adversarios, la obra avanza, ya que Dios había abierto una puerta eficaz. Y el ministerio de Pablo era eficaz. Es decir, que por medio del respaldo de Dios al ministerio de la palabra estaba dando fruto.
Pero donde hay fruto, en la obra del Señor también va a haber oposición, van a haber adversarios. Este servicio eficaz en Éfeso ahora estaba tocando los ídolos de los hombres. Era tan eficaz que estaba obrando en la vida de las personas. Cuando el Evangelio de Dios empieza a avanzar y las vidas a ser transformadas, el diablo no va a tardar en levantarse para oponerse a la obra de Dios, despertando el celo de los hombres por los ídolos más amados. Eso no va a tardar en pasar cuando el Evangelio de Dios empieza a afectar la sociedad. ¿Y qué ídolos había en Éfeso? Primer ídolo que vemos, pues podríamos hablar de muchos, vamos a hablar solamente de dos, brevemente. El primer ídolo que estaban tocando era el de las riquezas, el ídolo del dinero, el ídolo Mamón. Ese era el primer gran ídolo, su bolsillo, el dinero, sus ganancias, las riquezas. Dice ahí a mitad del versículo 26 y el versículo 27, compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito. Entonces, ¿cuál era el miedo? A ellos no les importaba la enseñanza del apóstol Pablo, que estaba revelando que esos estatuas, esos ídolos eran falsos dioses. A ellos no les importaba eso. A ellos lo que les importaba es que eso estaba afectando su bolsillo. Ese era su ídolo. No dicen, no, es por la gran Diana. Ese no es el primer argumento. El primer argumento es, ustedes saben que vivimos de esto. ¿Y qué vamos a vivir si esto sigue así? A ellos no les importaba que estaban engañando a las personas diciendo que eran dioses y eso no eran dioses. Ellos sabían que eso no eran dioses, si lo habían hecho con sus propias manos. Ellos sabían que era mentira, pero ellos tenían otro ídolo más grande. El corazón del hombre, como decía Calvino, fue una fábrica de ídolos. Y sin duda uno que siempre, en cada generación, busca un lugar en el corazón de los hombres es el ídolo del dinero, las riquezas. Y las riquezas y el dinero no son malas en sí mismas, pero para muchos es su Dios, su ídolo, y están dispuestos a hacer lo que sea, para conseguirlo, aunque cueste su integridad, aunque tenga que violar la ley de los hombres y la ley de Dios, así sea sacándolo por la fuerza a otros, por tanto ladrón. ¿No? Aunque tenga que perder su salud, sus familias, harán lo que sea para conseguirlo. Lo que sea. Y eso se dan estos hombres, están dispuestos a hacer lo que sea. Así, hay que acabar con Pablo, acabemos con Pablo. Porque está estorbando. Nos está sacando el ídolo. Estaban dispuestos a lo que sea. Porque ese ídolo en su corazón les promete poder. El dinero promete poder cuando es un ídolo. El poder para conseguir muchas cosas, les promete seguridad a los hombres, comodidad, les promete cosas materiales que puedes conseguir por medio de él. Pero su ídolo nunca les puede saciar. Por eso siempre quieren más dinero, y más dinero, y más dinero. Y algunos, aunque no tengan, son capaces de endeudarse, hacer lo que sea para conseguirlo y poderlo gastar y conseguir lo que ellos quieren. Y de medio sus compañeros harían lo que sea, para obtenerlo, por medio del comercio de sus falsos dioses. Y eso nos puede llevar a unas primeras preguntas para nosotros. ¿Será que este ídolo también está siendo atesorado en nuestros corazones? ¿Será que el Evangelio también nos está demandando examinarnos y ver si nosotros también tenemos ídolos? Porque como vemos, cuando llega el Evangelio, empieza a tumbar los ídolos. Pero ese ídolo ya ha caído en nuestro corazón. ¿Tendremos algún parecido con Demetrio y sus compañeros? ¿Estaremos también dispuestos a hacer lo que sea? ¿A vender la integridad como hijos de Dios? ¿A pisar su palabra? ¿A pisotear nuestras propias familias para obtenerlo? ¿Seremos como ellos? 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el dinero. El amor al dinero. Por el cual, codiciando algunos, ahí estaba Demetrio, y tal vez tenemos también algunos de nosotros, se extraviaron de la fe. Hermano, si tú no renuncias al ídolo del dinero, te puede extraviar de la fe. ¿No? Como estaba extraviando ¿qué impedía que esta gente llegara a la fe? Tenían un ídolo más grande, el dinero. Puede extraviarnos de la fe el amor al dinero. Y se torturaron con muchos dolores. Pero eso acaba en dolor, mi hermano. En tortura. Piensa en Balaam, que se vendió por lucro, por dinero. Para conseguirlo, dijo, no puedo maldecir al pueblo de Israel, pero le voy a dar un consejo bueno al rey, a Balac, para que Dios maldiga a Israel.
Decirle que manda unas prostitutas, unas moabitas, para que Dios maldiga a Israel. Porque como sea, él quería obtener el dinero que el rey le ofrecía. El dinero de una manera iba a ser de otra. Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata. Se extravió de la fe. Discípulo del Señor. Y lo vendió por 30 miserables monedas de plata. Ananías y Zafira fueron capaces de mentir al Espíritu Santo para que se comparte la ganancia mintiendo de la heredad que habían vendido. El amor por el dinero, hermanos, es terrible. Terrible. ¿Seremos nosotros los siguientes en la lista? Después de Ananías y Zafira aparecerá nuestro nombre, ¿no? Piensa en el joven rico. Él estaba acercando al Señor. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense, guarda los mandamientos. No los he guardado. Había un problema, había un ídolo en su corazón. Ve y vende todo lo que tienes. No, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Y ven y sígueme a mí. ¿Por qué? Porque le estaba siguiendo las riquezas. ¿Por qué? Porque dice, porque al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Tremendo, ¿no? Se fue triste, él amaba más los bienes que a Dios. ¿Seremos también nosotros los mismos, mis hermanos? Ahora, estos hombres no eran cristianos y claramente amaban el dinero. Pero hay un contraste también en estos pasajes que ya hemos estudiado. En el versículo 19, miren la diferencia de lo que hizo el Evangelio en los que sí dejaron que penetrara en sus vidas. Y muchos los que practicaban la magia, juntando su libro, los quemaban a la vista de todos, calculando su precio, y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. La vez pasada, a propósito por la enseñanza de hoy, no tradujimos cuánto significa eso. Porque usted escucha 50,000 piezas de plata y ¿usted qué piensa? ¿Cuánto dinero es? No sabemos, ¿verdad? Bueno, yo me puse a investigar. 50,000 piezas de plata en libros serían unas 19,400 onzas de plata, que están a $24 la onza. Entonces, si lo multiplicas, da $468,000 el día de hoy. Casi $500,000. En pesos colombianos, 2.200 millones. Muchísima plata. Muchísima plata, ¿no? Entonces, aquí nos muestra esto, este contraste con Demetrio, que estaba dispuesto a hacer lo que sea, y los creyentes que estaban quemando esos libros sin importar su valor. Nos muestra que el poder del Evangelio y la palabra de Dios hicieron que los creyentes apreciaran más el conocimiento del Dios vivo que el dinero. Ellos sí pusieron su fe antes que las riquezas. Ellos podían haber vendido los libros, pero amaban más al Señor y a su palabra, la cual prevalecía poderosamente en sus corazones, más que el amor por las riquezas. Que eso pase en nosotros, ¿no? Que amemos más al Señor, que estemos dispuestos a asumir sacrificios aún financieros para glorificar su nombre. Tiene que afectar nuestras vidas. También había otro ídolo más aparte de las riquezas, el ídolo religioso. Claramente el ídolo económico era suficiente para motivar a Demetrio y a los artífices, pero no a todo el pueblo, no a todo Éfeso. No a todo el mundo le importaba si ellos ganaban plata o no. Entonces hay que buscar otro asunto para alborotar toda la ciudad. Y ese era el falso ídolo de la falsa religión. Versículo 27 en la mitad dice, sino también que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, se ha despojado de su grandeza. Y cuando oyeron esto, ahí sí, se llenaron de ira y gritaban, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Lo que hizo Demetrio sutilmente fue maquillar, embellecer las palabras que decía, porque se notaba la avaricia. Que usted sabe que vivimos de esto, pero espere, eso no es lo más importante. Lo más importante es la diosa Diana, obvio. No es por el dinero, es porque no, Diana de los Efesios. ¿No? Entonces tuvo que disfrazar, maquillar sus intenciones. Apeló al celo religioso de los habitantes de la ciudad para levantar persecución contra el Evangelio y los siervos de Dios. Y el diablo siempre busca tomar, mis hermanos, el lugar de Dios. Y principalmente procura hacerlo por medio de la falsa religión y sus ídolos. Pues sabe que para todos hay ídolos. Para todo tipo de falso creyente en las vanidades de este mundo hay un tipo de ídolo. No para todos es el dinero. El dinero no motiva a todos, motiva a muchos, pero no a todos. Cada uno tiene su ídolo. Y en este caso era Diana de los Efesios.
Pero puede haber muchos ídolos, mis hermanos, diferentes. Al dinero puede ser otra religión falsa, una ideología, un partido político, una filosofía pagana. Hay muchos tipos de ídolos. Y él buscó el que más acomodó a la situación. ¿Y qué causó todo esto? No alborotarlos por ese ídolo. Versículo 29. La ciudad se llenó de confusión. Y a una se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Aquí hay varias cosas que explicar en este solo verso. Primero, para que tengamos una idea en contexto, un teatro no era como nuestros días, que suelen ser teatros cerrados, ¿no? De repente imaginaba un teatro cerrado cuando escucho esto. En esos teatros abiertos, como los anfiteatros, que eran al aire libre. Y aquí cabían unas 25,000 personas en el teatro de Éfeso en aquella época. Y la ciudad tenía 500,000 de habitantes. Se imagine cómo quedó de lleno ese lugar que apenas tenía 25,000 asientos. Quedó súper lleno. Y al parecer, al no encontrar a Pablo, se llevaron arrastrados a sus compañeros de viaje, que venían de Macedonia. Aristarco, que según Hechos 20, versículo 4, era de Tesalónica, y de Gayo, que no es el mismo que en Hechos 24 acompaña, porque ese era Gayo de Derbe, este era otro Gayo, era un nombre muy común. Solo se nos dice que era de Macedonia, podría ser que fuera de Filipos, o de alguna otra ciudad que estuvo Pablo, como Berea, no se nos dice. Solo sí sabemos que Aristarco era de Tesalónica, y que los arrastraron, lo cual fue una frase que describe la violencia y la ira que reinaba en la multitud. Y algo más interesante, porque el nombre Gayo era romano y Aristarco era un nombre griego. O sea que estos hombres no eran judíos de trasfondo, eran gentiles. Y algo muy interesante que Pablo dice en primera los Tesalonicenses 1:9 es que Pablo recordaba cómo ellos se volvieron de los ídolos al Dios vivo. Y ahora eran arrastrados por aquellos que aún creían en los falsos dioses. Qué tremendo. 2 personas transformadas que abandonaron los ídolos ahora sufriendo por causa de los ídolos. Ellos antes adoraban a cosas que no eran dioses, a los ídolos, pero Cristo cambió sus vidas. Irán arrastrados por la multitud a causa de sus ídolos. Ese escenario nos recuerda, mis hermanos, las palabras que usa ahí Lucas son muy parecidas a las que usa para describir la multitud que arrastró a Esteban hasta el Sanedrín. Y sabemos cómo acabó eso, ¿no? Lo acusaron de blasfemia, lo sacaron y lo apedrearon afuera. Lucas usa las mismas palabras en griego muy parecidas para entender que estos hermanos corrían un gran peligro de perder sus vidas. Y si Esteban, como pasó con Esteban, o el apóstol Pablo en este caso, o los cristianos, nos conformamos con vivir nuestra fe en privado, mis hermanos, o vidas que no hacen ninguna diferencia en la sociedad, no sufriríamos ninguna persecución. Aquí no hubiera pasado nada, nadie hubiera sido arrastrado. Si Pablo, Aristarco, Gayo hubieran vivido su vida en sus casas, cristianos de puerta para adentro, que nadie se entere, sin molestar a nadie, esto que leemos hoy no hubiera pasado. Si no dijéramos nada contra los ídolos que adoran el mundo y aún toleráramos, mis hermanos, que los adoren, nos iría muy bien como cristianos. En el sentido que no seríamos perseguidos. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que Dios siempre levanta hermanos que no se inclinen ante los ídolos, como estos que vemos hoy. Pero esto que va a conllevar siempre, como vemos aquí, un precio. Ser perseguidos, ser censurados, ser encarcelados. ¿Por qué? Por llamar al pecado pecado, por llamar al aborto asesinato, por decir que el matrimonio es solo entre hombre y mujer, por decir que el matrimonio, por afirmar y sostener la verdad exclusiva del Evangelio. Y aún cuando si lo vivimos, más seremos perseguidos. Porque si solamente lo dijéramos, pero vemos hipócritamente, la gente se va a sentir muy cómoda con nosotros. Y aún más, mis hermanos, en esta sociedad y sus ídolos, si comienza a ser impactada. Tal vez es poca la oposición que estamos experimentando muchas veces de nuestra vida como iglesia, porque poco impacto estamos teniendo en la sociedad. Porque, mis hermanos, no solamente decir que el pecado es pecado. ¿Saben cuando la sociedad es impactada? No cuando solamente llamamos al pecado pecado, cuando vivimos diferente y contrariamente al pecado. Ahí es que las cosas empiezan a ponerse incómodas. Porque en un mundo donde reina la hipocresía,
Hablar tanto como a veces hablamos los cristianos, el aborto está mal, esto está mal, esto está mal, y después nos acusan de doble moral, y muchas veces tienen razón. Y no hay ningún impacto aparte de que salgamos a marchar en las calles. El evangelio no impacta simplemente porque hablemos, impacta cuando cambiamos, cuando somos transformados. Y eso es lo que vemos aquí. Versículo 30, nos habla ahora de la reacción del apóstol Pablo. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. Y también algunos de los asiarcas, que eran amigos de Pablo, enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Entonces Pablo se enteró que al no encontrarlo él, se llevaron a Aristarco y a Gayo, y les preocupaba su vida. Si los agarraron por mi causa, no, tengo que ir allá y poner la cara. Y aparte el apóstol Pablo también seguramente quería poner la cara por el Señor. Ir a defender la causa del evangelio y rebatir aquellas falsas acusaciones que se lo hacían. Entonces a Pablo no lo dejaron ir los discípulos percibían que si Pablo iba no volvía. Y esa multitud está loca, está alborotada, no te vamos a dejar ir, Pablo. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea no se lo permitieron. Versículo 31, y algunos asiarcas. ¿Qué es un asiarca? Aquí traduce la traducción que uso, que es Biblia de las Américas, asiarcas. Significaba los diputados de la Asamblea Provincial de Asia. Esa Asamblea de Asia estaba, constituida por representantes de las diferentes ciudades que había en Asia. Estaba Éfeso, Laodicea, Esmirna, etc. Todas las ciudades que habían por Asia Menor tenían su representante, y como Éfeso era como la capital de toda Asia Menor, ahí estaba esta asamblea, representativa, que lidiaba entre las necesidades de la provincia y el imperio romano. Entonces eran unos líderes políticos, los asiarcas, para que entendamos. Y al parecer, Pablo tenía algunos amigos entre ellos. O sea, el evangelio estaba incluso impactando a los políticos, a toda la sociedad. Y esos políticos dijeron al apóstol Pablo, por los informes que tenemos no conviene que vayas. Por favor, no vayas. Le mandaban a decir, ellos mandaban sus delegados, sus enviados, decían, no te aparezcas por ahí, Pablo, no te aventures a ir, tu vida corre peligro, no vayas. Entonces, ni los discípulos ni los gobernantes le recomendaban a Pablo aparecer por allá. Él estaba dispuesto a poner su vida por el evangelio, dispuesto a poner su vida por sus hermanos, pero los hermanos lo convencieron de que no era sabio ir en ese momento. Otra cosa que vemos aquí que es notable es la confusión que había en la multitud. Versículo 32. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea, y la mayoría no sabía por qué razón se había reunido, porque estaban todos allá aglomerados. En el versículo 29 que ya leímos, y en Lucas resalta que había confusión en la ciudad. En el 29 dice que había confusión en la ciudad, acá dice que había confusión en la asamblea. Esta es una descripción muy gráfica, mis hermanos, de las multitudes de ayer, hoy y de siempre. Que a veces usted las ve marchando por la calle, gritando consignas. Antes gritaban Diana a los Efesios, bueno, hoy gritan aborto legal, hoy gritan feminismo, no sé qué. Y a veces uno ve esas entrevistas que hacen por ahí en YouTube y están entrevistando a la gente. ¿Y usted por qué viene aquí? Y no saben qué decir, no saben por qué están ahí. Están ciegamente siguiendo ideologías, siguiendo ídolos, siguiendo pensamientos de hombre. Y reina la confusión en esas marchas muchas veces. Ayer, hoy y siempre, mis hermanos. Esto siempre pasa. El ser humano sigue a ídolos ciegamente confiando en las falsas promesas de libertad, mayor vida, más derechos, pero lo que realmente hay es confusión en sus mentes, en su entendimiento de qué es lo que el ser humano es, de cuáles son sus deberes, de qué es los límites que Dios les ha puesto. El ser humano siempre se levanta en rebeldía y termina en confusión. Como la Torre de Babel, mis hermanos, ¿se acuerdan? Es que significó una ciudad que llegara hasta el cielo. Dios les ha dado un mandato, no, espárzanse por las naciones. No, nosotros vamos a una torre, vamos a hablar un solo idioma, no nos vamos a separar, aquí qué chévere estar todos juntos. Y Dios que trajo confusión. Entonces vemos que la confusión siempre acompaña a las multitudes que se rebelan contra Dios. Versículo 33. Y algunos de la multitud dedujeron, porque no sabían por qué estaban ahí. Ellos tuvieron que deducir, ¿qué hacemos aquí? Yo no sé, ¿y tú qué piensas? No, yo pienso que se trataba de Alejandro.
pues que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Entonces era tan grande la confusión de la multitud que no sabía a quién dirigir su queja. ¿Con quién nos quejamos? Y está aquí Aristarco y está Gallo, pero ¿quién va a resolvernos el problema? Entonces estaba este Alejandro que era judío. No se nos dice mucho más acerca de él. Él era judío, no sé si era cristiano o qué. Pero al parecer la multitud de los judíos lo empujó porque era un hombre que tenía como buena oratoria para que dejara en claro a la ciudad que los judíos no tenían nada que ver con lo que estaba pasando. Entonces los judíos lo empujaron como, oye, defiéndanos, que piensan que también estamos involucrados. ¿Por qué? Porque los judíos eran conocidos por adorar un solo Dios, por no tener imágenes, no postrarse delante de ellas. Entonces al parecer algunos estaban pensando que Alejandro y los judíos eran los responsables de todo ese alboroto contra Diana. Entonces él quería defender esta posición. ¿Qué iba a explicar? Realmente no lo sabemos porque no se le permitió hablar, porque a veces cuenta que era judío, dijeron, no, un judío que solo cree en un solo Dios y que está contra las imágenes grandes Diana de los Efesios. Se pusieron a gritar otra vez. Más cuando se dieron cuenta que era judío, a un clamor, se levantaron todos gritando como por 2 horas, grandes Diana de los Efesios. Grandes Diana de los Efesios. Entonces la idolatría es capaz de cegar a los hombres al punto de que ya no importa el argumento. Muchas veces uno se encuentra con personas que están así, cegadas por las ideologías, por las filosofías, por la política, por lo que sea, y tú quieres argumentar con la palabra de Dios y ¿qué va a pasar? Lo mismo que aquí. No quieren oír, se van a poner a insultar, a gritar consignas. ¿Por qué? Porque no hay argumento que valga. La ideología los ha cegado. La mentira ha nublado su entendimiento. El diablo ha cegado su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces es muy difícil hablar cuando esas cosas pasan, ¿no? ¿Usted no le ha pasado? Algún familiar que está cegado por, digamos, el catolicismo. Y usted quiere, yo me muero católico, no me hable de eso. No me vaya a hablar contra la Virgencita. ¿No le ha pasado? Me ha pasado. Entonces eso hacen los falsos ídolos. Sigan a las personas, los lleva a confusión, a una ceguera, no pueden escuchar nada. Y al que quiere hablar lo quieren censurar, lo quieren callar. Hay muchos de nuestros hermanos que a veces quieren defender en la esfera pública, hacer defensa de la fe, hacer defensa de los principios bíblicos y los quieren censurar. Igual que en aquella época. ¿Hay cristiano? No, él no puede estar en el gobierno. Él no puede hablar. A él no se le puede invitar a ningún debate porque es cristiano. Y ellos no quieren escuchar los argumentos de Dios, de la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál es el desenlace entre llegar a las aplicaciones? Llega, gracias a Dios, un secretario, un escribano. Entonces el secretario, en versículo 35, el secretario, después de calmar a la multitud, dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa de la ciudad de los Efesios? Es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo. Pues estos hechos son innegables. Debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente. Entonces aquí aparece en escena el escribano o el secretario de Éfeso. Simon Kistemaker nos explica que en Éfeso el escribano de la ciudad era un oficial cuya posición podría ser comparada con la del alcalde de una ciudad moderna. Servía como intermediario entre el gobierno de Roma y el concilio de la ciudad de Éfeso. Tenía autoridad y el pueblo se la reconocía. Cuando hizo el movimiento con la mano, el pueblo se calmó y se dispuso a escucharle. ¿Por qué pasó todo esto? Porque Demetrio, aunque quiso alborotar la ciudad, se le escapó de las manos. Ya esa multitud no había quien la controlara, ni Demetrio podía controlarla, a Alejandro no lo dejaron hablar. Entonces llega este hombre a poner orden, porque todo el mundo 2 horas gritando Diana de los Efesios. Y él dio varios argumentos. Primer argumento que él dio para que se calmara la multitud, que todos conocían que la ciudad de Éfeso era la guardiana del templo de Diana, que una estatua que había, un fragmento de algo que había caído del cielo y que ahí era adorado. Al parecer un meteorito proveniente del espacio que cayó en la ciudad o sus alrededores, que tenía una apariencia femenina, fue transformada en un ídolo que estaba en aquel templo, el cual se decía que era una figura femenina que era bajada del cielo como una figura de la diosa Diana, de Artemisa. Y eso es lo que se adoraba. Y él apeló a esta leyenda popular para decir, cálmense, aquí todos sabemos que aquí está la estatua de Diana que cayó del cielo. Nadie lo puede poner en duda. Ahí está la estatua, todo el mundo la ve. Ese fue el primer argumento. Que lo que ustedes están defendiendo ya todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿para qué gritar 2 horas Diana a los Efesios? Segundo argumento,
No había ocurrido ningún sacrilegio, versículo 37, porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Él decía, Gallo y Aristarco, ¿acaso pueden acusarlos de que entraron al templo de Diana y profanaron algo, hicieron algún sacrilegio? No, entonces ¿por qué los tienen ahí? Segundo argumento. Tercer argumento, no era la manera de proceder. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él, tienen queja contra alguno, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros, pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. Entonces dice, si Demetrio y los artífices quieren hacer una acusación, ahí está la corte, ahí está el tribunal, está el procónsul, y si algo más, hagamos una asamblea, pero esta es una asamblea ilegal, hagamos una asamblea legítima y que se hablen las cosas como tienen que hablarse. O sea, ellos no estaban procediendo de la manera correcta. Acordémonos que tal vez Gallo era ciudadano romano, y ciudadano romano no podías tratarlo de la manera que ellos estaban tratando a Gallo. Entonces la cosa es que como ellos estaban presentando las acusaciones no era legítima. Y por último, el argumento del peligro de ser acusados de sedición, versículo 40. Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto. Y por ello no podremos explicar este alboroto. Entonces las autoridades romanas, mis hermanos, en aquel tiempo, si no se ponía en tumulto, podía ser acusada de sedición. Entonces dice aquí el escribano, hay peligro que, mira, aquí en un teatro para 25,000 personas, casi toda la ciudad alborotada, gritando por horas, y no se entiende ni por qué están reunidos. Roma puede pensar que nos estamos rebelando. Roma puede pensar que estamos tramando algo contra ellos. Y después nos mandan las legiones. Entonces, peligro que seamos acusados como una ciudad rebelde y Roma nos mande sus legiones y nos aplaste. Como luego pasaría con Jerusalén, en el año 70. Jerusalén se rebeló, Roma mandó las legiones y los aplastó. Eso podía pasar en aquella época. Entonces, cuidado, no sea que Roma malinterprete lo que está pasando aquí, porque no podemos explicar, aquí nadie sabe ni por qué están reunidos. Entonces, cuidado. Y habiendo dicho esto, versículo 41, despidió a la asamblea. Con estos argumentos, la multitud se calmó. Al parecer, Gallo y Aristarco fueron liberados, la multitud se disolvió, y Dios usó a este sabio escribano o secretario para que el pueblo se calmara y la iglesia pudiera continuar creciendo tranquila y la palabra de Dios avanzando poderosamente. Y aquí tenemos que llegar a la gran enseñanza, porque todo esto que vemos aquí, mis hermanos, tiene una razón de que se haya escrito. Este relato fue inspirado por el Señor y tiene una gran lección para nosotros. Nos deja ver la profunda transformación del Evangelio y la palabra de Dios en Éfeso y aún en Asia Menor. El impacto de la palabra de Dios no fue tan efectivo en la vida de los cristianos y la sociedad a tal punto que las cosas estaban cambiando. Ídolos abandonados, economía transformada, políticos acercándose a la fe. Y podemos preguntarnos, ¿por qué no está pasando algo así en nuestros días? Porque a veces vemos que por más que trabajamos, nuestra sociedad no está cambiando. Acá hay una sociedad profundamente impactada por el Evangelio. Pero ¿por qué no pasa eso, digamos, aquí en Ciudad Bolívar? O en Bogotá, o en Colombia. Porque hay países donde hay muchos cristianos y uno no ve ninguna transformación. Los creyentes en Éfeso pusieron su fe en Cristo para salvación, pero ellos dejaron que la palabra de Dios prevaleciera en sus corazones. ¿Sabe qué pasa a veces, hermanos? A veces nosotros pensamos que llegamos al Evangelio y eso es todo. El Evangelio nos lleva a la salvación, pero el discipulado nos lleva al conocimiento, pero el vivir la palabra de Dios nos lleva a la transformación. Muchas veces no se pasa de la salvación, no se pasa del Evangelio. El Evangelio transforma las vidas de individuos, pero la sociedad solamente cambia cuando los cristianos cambian. A veces pensamos, y muchos proclaman, como si fuera una libertad, un salvador mesiánico, un político que va a venir y las cosas van a cambiar. Si metiéramos más políticos cristianos, que Dios quiera que haya, si metiéramos un presidente cristiano, si salimos a marchar a la plaza de Bolívar y decimos que no el aborto, no esto, no lo otro. Hermanos, ya vimos que eso no está funcionando. Pues no está funcionando porque muchas veces los cristianos no estamos cambiando. Nosotros vimos que los cristianos de Éfeso estaban cambiando. Estaban confesando sus pecados, estaban quemando sus libros, estaban dejando de comprar las estatuillas de la diosa Diana. Entonces estaban afectando la economía.
Colombia solo va a cambiar cuando los colombianos cambien. Ciudad Bolívar solo va a cambiar cuando nosotros cambiemos. En la medida que la palabra de Dios impacta nuestras vidas, van a ser impactadas nuestras familias, van a ser impactados nuestros trabajos, va a ser impactada nuestro vecino, nuestra vecina y nuestra localidad. Y luego la nación. Si no predicamos el evangelio, la gente no va a cambiar. Y si los cristianos no vimos la palabra, nosotros no vamos a cambiar. Y entonces nada va a cambiar, mis hermanos. Cuando ve las grandes transformaciones que han habido en la historia en naciones, porque Dios lo ha hecho, fue porque los cristianos se avivaron. Porque los cristianos cambiaron, porque los cristianos se consagraron, porque se volvieron a la palabra de Dios, se volvieron a la oración y volvieron a practicar la palabra de Dios en sus familias, en sus comunidades. Y entonces, naciones como Inglaterra, con el levantamiento, por ejemplo, de los Wesley y de Whitfield, ¿por qué fueron tan impactadas toda la nación de Inglaterra? Porque ellos recorrieron a caballo enseñando la palabra de Dios, pero la palabra de Dios transformó a las personas. Y entonces Inglaterra fue transformado en aquella generación. Entonces nosotros somos los responsables de esta generación, de este tiempo, de esta localidad. ¿No? Tenemos que volvernos al Señor, mis hermanos. Porque en ocasiones muchos piensan que la situación de nuestro país, como decíamos, va a cambiar porque marchamos mucho, tenemos más políticos creyentes, hacemos más activismo social y vemos que no está dando resultados. Eso ya se viene haciendo hace mucho, hermanos. Y no está dando los resultados. Entonces tenemos que volvernos a la palabra del Señor y que nuestras vidas sean impactadas. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y no dejamos que ella penetre en nosotros. Escuchamos la palabra de Dios, pero no dejamos que ella cambie nuestra mente y la renueve. Escuchamos la palabra de Dios, pero no estamos dispuestos a obedecer. Y entonces no va a pasar nada. Lo que pasa es que nos muestran claramente que las cosas van a cambiar cuando nosotros cambiemos. Cuando empecemos a desalojar de nuestra mente el pensamiento, porque hay muchos cristianos que piensan como el mundo. Y si pensamos como el mundo, actuaremos como el mundo y el mundo seguirá siendo igual que es el mundo. Tenemos que la palabra de Dios penetre en los corazones, penetre en las vidas, que desaloje las mentiras del diablo y los ídolos que hay en nuestro corazón, para que la vida sea transformada. Solo el poder del evangelio y la palabra de Dios va a poder prevalecer. Hermanos, podemos ir a muchos debates, podemos hacer muchas campañas, muchas marchas, pero solo vamos a prevalecer sobre esas ideologías, sobre esas mentiras del diablo, sobre esos ídolos, cuando la palabra de Dios prevalezca en nosotros. Antes de eso no va a pasar. ¿Hasta cuándo vamos a resistir la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo seguiremos abrazando estos patrones y moldes del mundo? ¿Es hasta cuándo es lo que va a determinar cuándo las cosas van a cambiar? Entonces, para terminar, estos pasajes son un claro ejemplo de que si los hombres se vuelven al Dios vivo por medio del evangelio y sus vidas no son las mismas, las cosas van a cambiar. Pero si los cristianos comienzan a vivir la palabra de Dios y a expresar el poder del evangelio hacia afuera, entonces la sociedad será impactada profundamente. Una iglesia que impacta traerá incomodidad en los adoradores de los falsos ídolos, ideologías, filosofías. Tal vez nos persigan, tal vez no, pero no van a poder ignorarnos ni ignorar el evangelio si somos afectados así. Una iglesia que enseña y que vive conforme a la palabra hará tambalear los ídolos, porque primeramente se ha despojado de esos ídolos de su corazón. Y si las personas cambian, sus familias cambian. Y si las familias cambian, son transformadas. Entonces la localidad es afectada. Y si las localidades fueron afectadas y transformadas, la nación también lo será. Entonces que el Señor nos ayude, mis hermanos, que la palabra de Dios tenga efecto en nosotros, que no la resistamos más, que dejemos que Dios nos cambie, que Dios nos transforme y que Dios cambie nuestra sociedad, Señor, a través de transformarnos a nosotros. Oremos al Señor.